Tema complicado, la justicia, ¿no? Romer Saucedo fue el personaje de toda esta semana. Conversé 2 días con él. Quedamos hoy día de tener una entrevista con el hombre del Poder Judicial, que básicamente en esta cantidad de alocuciones exigió presupuesto propio. Él no quiere ser más parte, estirar la mano del Ejecutivo. Tenemos que tener el presupuesto propio, queremos el 5%. En la entrevista que tuvo acá, Romer nos dijo 5% y le dimos incluso el símbolo de lo que puede ser esto. Él piensa autonomía financiera, podemos generar recursos propios, no hay ni computadoras, oiga, en los juzgados, y nos contó lo difícil que es impartir justicia en nuestro país. Se llegó al extremo al inicio de esta semana de amenazar de parar el Poder Judicial. ¿Se imaginan ustedes un país sin justicia? Entiendo que puede haber un bloqueo carreteras, no lo justifico, pero bloqueo de la justicia, dejaríamos de estar en Estado de Derecho. Como este tema es tan delicado y tan de doctrina, y se junta eso, el completar sala plena, los 9 de los cuales solo funcionan 5, hay varios temas que la justicia, aparte de una carga procesal, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional de más de 22,000 casos que no pueden ser atendidos, que creo que merecen un tratamiento serio. Para eso le he pedido al profesor universitario, abogado hace décadas, juez en su momento, miembro de la Corte Superior de Justicia, escritor de uno de los libros más comentados en este 2026, que acaba de ser presentado en la capital judicial de Bolivia, Sucre, y comentado por los más altos magistrados y profesores. He dicho, bueno, a ver, que alguien desde adentro me oriente, porque yo desde el periodismo puedo tener una mirada. Por eso le he pedido al profesor Ramiro Sánchez, hoy día, nos regale unos minutitos de su tiempo. Antes que nada, Ramiro, bienvenido, qué gusto. Juan Carlos, un gusto estar nuevamente en este programa tan prestigioso y un cordial saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa. Y bueno, veremos el tema de justicia, es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y bueno, habrá que ser lo más objetivo posible, ¿no? Yo entiendo que el Poder Judicial tiene un presupuesto muy chico, y se lo dije al señor Saucedo, es un presupuesto realmente ridículo, y uno tiene, parecería la justicia que el Estado está dispuesto a pagar, ¿verdad? En la carnicería, si te alcanza solo para la carne molida, a los que les alcanza, pues te comes carne molida, pero si tienes un poco más, tienes filete. ¿Será lo mismo? ¿El Poder Judicial podría funcionar mejor con más plata? A ver, Juan Carlos, primero haremos una historiación. Entiendo que es el 0,35% del TGN, o sea, del Presupuesto General de la Nación, sí, el que se otorga para el funcionamiento del órgano judicial. Sí, señor. Ya, pero hay que recordar que ya en el gobierno de Siles Suazo se estableció un porcentaje cercano al 3%, y en el gobierno de Paz Zamora había una ley de organización judicial, la ley de organización judicial, en que se establecía que el presupuesto general de la nación debía asignar una partida presupuestaria del 3%. Sí. ¿No? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues simplemente los diferentes magistrados que han ido pasando, presidentes de la entonces Corte Suprema, después Consejo de la Judicatura, ahora Consejo de la Magistratura, hasta las actuales autoridades, tienen una lectura desde mi óptica sesgada. No es una lectura objetiva, no es una lectura macro, viendo lo que realmente es el órgano judicial. Ya. Entonces, te explico. Primero, tenemos que hablar del tema de la independencia judicial establecida constitucionalmente, donde se habla de la autonomía económica y de la autonomía del manejo
administrativo. Sí. Pero, como ya te he dicho más de una vez, el órgano judicial es tratado, pero por debajo del ministerio más pequeño del órgano ejecutivo, digamos el Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Sí? Porque, primero, no hay la autonomía económica que constitucionalmente está establecida. ¿Qué quiere decir la autonomía económica que forma parte de la independencia judicial? Dice que tú tienes una partida presupuestaria y la partida tienes que administrarla. Pero tienes que administrarla como se administra en la Asamblea Legislativa, sí, con independencia, pero no. Cada fin de mes está la gente del Tribunal Supremo, del Consejo, etcétera, mendigando las partidas. Ahora bien, a pesar de que hay un 0,35%, la labor que hace el Tribunal Supremo, sí, tampoco es pues la más eficiente, Juan Carlos. ¿Por qué? Caramba. Porque no está sea... bueno. Porque o sea, porque la administración de esa partida, ¿cómo se llama? De esa partida presupuestaria, no se ha logrado consolidar el 100%. O sea, ¿no se logró gastar? No. De ese bajo presupuesto. De ese bajo todavía se dan el lujo de no gastarlo todo. Entonces eso llama la atención. Eso, por ejemplo, del último año, tengo las cifras oficiales del Ministerio de Economía, no se ha logrado. Y claro, la mayoría del presupuesto se va en sueldos y salarios. Sí. Ya, bueno, pero la solución no es pues en pedir 5%, no, esa no es la solución, eso es parte de una solución. Yo soy fanático, he peleado, he luchado siempre porque se incremente el tema del presupuesto del órgano judicial, es cierto. Y también, por ejemplo, que se tomen medidas como ingresos propios, como el hecho de que retorne el tema del notariado a poder del órgano judicial, y también, aunque los ministros no lo han comprendido así, pero también todo el tema que importa registro civil, entre comillas, sí, tendría que volver al órgano judicial, cual está establecido en el Código Civil original, ¿no? Porque ¿qué tiene que hacer el temas de inscripción, de nacimientos, matrimonios y muertes, fundamentalmente Estado civil? ¿Qué tiene que hacer con el Tribunal Electoral? Pues yo no le encuentro la razón, ¿no? Tendría que ser doctrinalmente el órgano judicial. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te hago toda esta referencia? Para decirte una cosa, Juan Carlos, y eso es lo profundo. En Bolivia no existe una política judicial. Desde la creación de Bolivia, sí, seguimos con el mismo sistema, variantes menos, variantes más. Antes se usaba para coser los expedientes hilo de cáñamo, ¿no ve? Y ahora se usa el hilito más delgadito, pero a más de eso y de usar la computadora no se ha variado en nada. Entonces no existe una política judicial. Sí, ningún Tribunal Supremo, ninguna Corte Suprema en la historia de Bolivia, y menos los políticos, porque a los políticos sí que no les interesa establecer una política de Estado, porque esto pertenece a una política de Estado. Nunca han desarrollado. ¿Qué tiene que hacer, desde mi óptica, el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura? Elaborar pues una política judicial. ¿A dónde queremos llegar con la justicia? Y eso no está hecho. Segundo tema. Para el Tribunal Constitucional, que es diferente, y también para el Tribunal Supremo, no existe una información certera de qué es lo que pasa. Hay informes, como es el informe de labores cada año, pero nadie se ocupa de verificar si es cierto o no es cierto. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando con el tema del movimiento de los judiciales. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, yo les he planteado de que tienen que hacer una radiografía. Es, metafóricamente hablando, Juan Carlos, es como cuando vas al médico, pues. El médico no te puede, pues, ayudarte a tu proceso de sanación si no tiene una radiografía, si no tiene análisis clínicos. Bien, entonces, si no conoce la realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál realidad pues conoce
el Tribunal Supremo, ¿cuál realidad conoce el Consejo de la Magistratura? No tienen un manejo académico, por no decir científico, no tienen un tema de datos serio, cual corresponde pues a un órgano de poder como es el órgano judicial, y ese es el gran defecto, no es de ahora, es de siempre. ¿Ya? Sin un buen diagnóstico, voy a parafrasear eso, no puede haber curación. Por supuesto. Y partamos de un principio en este momento. El Poder Judicial está enfermo y necesita cura. La cura será plata, la cura será una reflexión interna, la cura será una introspección con datos concretos que nos den no solo una radiografía, una tomografía, una química sanguínea que diga, hemos encontrado que acá, y un proyecto, porque me imagino, yo pido un presupuesto en función, ¿sabes qué? Queremos renovar el sistema cibernético de todo el Poder Judicial y nos va a implicar una inversión de $100 millones. Fantástico, lo tramitaremos a nivel nacional o internacional, no sé. Entiendo que tengo que tener un proyecto detrás. Claro, pero además, Juan Carlos, al hacer la radiografía, no se toma en cuenta, porque la discusión pública suele concentrarse en los rostros de los magistrados, de los vocales y de los jueces. Pero para el litigante, para el abogado de afuera, para el público en general, para ti que me imagino alguna vez has visitado tribunales, sí, el verdadero problema reside en la estructura procesal y la mora administrativa. Mientras el expediente siga dependiendo de trámites manuales inciertos, cualquier reforma es parcial. Entonces, cuando tú planteas una política judicial, tienes que plantear una solución, una posible solución, un proyecto de solución para todos los males de la justicia. Entonces, no es, o sea, están pidiendo el 5%, está bien, si les dan, me imagino que se va a llegar a un 3%, pero bueno, eso lo veremos qué dice el gobierno, porque también ahora el tema económico no es un tema muy sencillo, ¿no? Pero ellos tienen que elaborar las políticas. Por ejemplo, yo tengo una tesis, es personal. ¿Por qué no se usa la inteligencia artificial? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué la inteligencia artificial? No es para reemplazar a los jueces, a los vocales y a los señores magistrados, no. Pero es para ayudar un control. Entonces, la inteligencia artificial, creando un buen sistema, un buen soporte, te dice, ¿no?, cómo están los trámites, qué plazos se vencen, qué cosas, o sea, y te dicen pues toda la realidad de lo que va pasando. Eso no es un tema alejado de la realidad. ¿Y cuánto es la inversión para crear un sistema de inteligencia artificial? No es pues mucho. En Colombia lo han hecho, entiendo que en México lo están haciendo y en España. ¿Y por qué no podemos hacerlo aquí? Obviamente tiene que haber una ley de inteligencia artificial, pero bueno, pero todo este tipo de cosas tiene que estar programado. Ahora bien, en el Tribunal Supremo hay una diferencia, digamos, los que están ahora 25, 26, 26, 27, porque el 25 han asumido funciones. Los anteriores han sido producto de elecciones judiciales amañadas, sí, donde se acordaba, bueno, ¿para qué vamos a recordar? Pero eran si no tenían la bendición de San Morales o de San Mas, entonces aquí no pasaba nada y nadie podía entrar. Y eso no es un secreto para nadie. Esta última elección ha habido una pequeña diferencia donde muchos de los actuales magistrados han tenido que de alguna manera pasar el filtro del MAS para poder ingresar a esa línea. Y en este caso, por ejemplo, ahora se reclama presupuesto para el órgano judicial, pero te lo he dicho alguna vez, Juan Carlos, el Tribunal Electoral se ha quedado callado, pero han habido campañas electorales de algunos candidatos, sí, ojo, no estoy diciendo de todos, ni tampoco estoy diciendo de los que están ahora, pero muchos candidatos, campañas no millonarias, multimillonarias, Juan Carlos. Por ejemplo, si tú ahorita
nos ponemos a caminar aquí, Amor de Dios, Mayasa, hasta ahora, ya han pasado más de 1 año y medio de la elección judicial, pero siguen las propagandas pegadas, siguen las pinturas, o sea, más que en la campaña política de la alcaldía o de la presidencia, se han desempeñado. Por ejemplo, pasó un caso curioso, yo solo como anécdota te cuento, ¿no? En La Paz se hacen las elecciones para el órgano judicial, entonces la franja de varones y la franja de damas. La dama, que actualmente es magistrada del Tribunal Supremo, aparece virtualmente como candidata única. ¿Ya? Entonces, se beneficia de una pelea de los 3 candidatos. Habían 3 candidatos en ese momento, pero han tenido una pelea electoral terrible. Además, campañas bien sonadas. Claro, como dice el dicho, diablito no sabe para quién trabaja. La actual señora magistrada ha salido beneficiada y ha resultado ganadora. Bueno, entonces, en este problema, entonces, la conclusión no es exclusivamente plata, es un tema de hacer un análisis profundo de la situación del Poder Judicial. Por supuesto, Juan Carlos, tiene que haber un análisis profundo. Hay temas generales, ¿no? Por ejemplo, se tiene nomás pues que cambiar la forma de elegir de los altos magistrados. Eso está claro. No es la solución, pero te dije alguna vez, el tema meritocrático es probable, altamente probable, que no te garantice que van a subir los mejores. Pero lo que sí es seguro es que los peores no van a ingresar como han ingresado desde el 2011. Los menos malos en algunos casos. Claro, hay gente pues que ha ingresado valiosa, por supuesto, ¿no? Tienes gente como, no sé, en el Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, en el Tribunal Supremo de Justicia tienes un Kenny Prieto Melgarejo, hombres notables, pues hombres con mucha sapiencia que han dejado huella. En cambio, desde el 2011, desde que se han hecho elecciones judiciales, sí han pasado, no vamos a satanizar, no vamos a generalizar, pero sin desconocer el valor de varios de ellos, pero ¿quién ha sido descollante? ¿Quién ha descollado en el tema doctrinario? Muy complicado. Otro tema, lo que te decía, ¿no? Parte de darle al tema de administración de justicia un presupuesto digno y asegurado. Eso es así, pero además acompañado de una verdadera autonomía económica. O sea, te doy, por decir, ¿no? Te doy 100 pesos, órgano judicial, toma los 100 pesos y tú administras y no tienes que estar cada mes viniendo que partida 100, que nada. Entonces tú administras y después hay los controles, ¿no ve? Hay el tema de Contraloría. Ahora, en el tema de la administración de justicia, no te olvides que si algo ha hecho bien Evo Morales, y yo lo reconozco, es el tema de la inclusión social. ¿No ve? Porque tú te acuerdas, Ansun Mamani, por decirte, que iba a entrar colegio militar, escuela de policía o academia de policía, no, nada que ver, ¿no veo? Colegio militar de aviación, etcétera, no, eso ha cambiado y eso sí es ponderable, porque todos los seres humanos somos iguales. Yo soy católico y creo que todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos razón, intuición, corazón, vida. Bueno, y no hay ninguna diferencia en eso, así que, eso sí, pero a raíz de esa inclusión social aparece en la Constitución un tema que es cierto, y es la jurisdicción indígena originaria campesina. Uy, ya. Un limbo, pero ¿qué pasa? Que ha sido mal manejado, mal dirigido y mal administrado, y ha sido utilizado sobre todo por algunos políticos y por algunos malos empresarios, entre comillas, para avasallar, para atentar contra la propiedad privada, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de aspectos, pero no podemos, ya a estas alturas, 2025, no podemos olvidar que hay otras nacionalidades, que hay otras personas.
sí, que también tienen su propia jurisdicción y que merecen ser considerados, obviamente dentro de límites o dentro de márgenes mucho más razonables, mucho más equitativos, pero no podemos hacer desaparecer la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Máxime si, aunque te den el 5%, ¿cuánta capacidad vas a tener de poder abarcar todo el país? No sé cuánta, pero además no solamente no radica solamente en poner juzgados, etcétera, fiscalías en todo el país. Cuentas con un tema que los comunarios, ellos tienen sus propios usos y costumbres y no van pues al tema de nuestra justicia mestiza. Eso es un tema que no hay que perderlo de vista. También hay un tema que me parece que es importante, que es vigilar y castigar a los jueces, pero de una forma justa. Y aquí viene, por ejemplo, el tema de del propio Tribunal Supremo, pero del Consejo de la Magistratura. Y tú recuerdas, han habido denuncias espeluznantes, grabaciones de un consejero de la magistratura, creo de apellido Molina, era de Potosí, eso sí recuerdo bien, sí, pero negociaba como en el mercado Sí. los puestos del órgano judicial. Ok, pero estamos a 2025, ya es un año y 7 meses que están posicionados del Consejo de Magistratura. ¿Qué han hecho al respecto? Por lo menos hasta donde yo conozco, nada. ¿Y qué se está haciendo? No hemos, por lo menos yo personalmente, no he escuchado estos temas de corruptelas tan escandalosas como estaban, pero tampoco la sombra, tanto en la Administración de Justicia como en el Consejo de la Magistratura y en el propio Tribunal Constitucional, la sombra de la corruptela, la sombra del favor político, no ha desaparecido del todo. No ha desaparecido del todo. ¿No? ¿Cómo se llama? Otro tema que también tenemos que tener es el tema de la detención preventiva, del abuso de la detención, sobre todo en dos vertientes importantes: el juicio político y los pobres, ¿no? Los pobres que entran detenidos no precisamente porque hayan cometido, sino porque no tienen los suficientes recursos para contar con una defensa técnica adecuada. Y obviamente la defensa que ofrece el Estado pues es pobre, ¿no? Y otro tema que es muy importante para el tema de la reforma es el tema de dar estabilidad a jueces, dar estabilidad económica y estabilidad también en el puesto. Hubo un proyecto de Lila Nuda cuando yo estaba dentro del órgano judicial, que era un proyecto interesante, no el mejor, pero un proyecto muy interesante, pero vino los gobiernos del MAS, sí, y destrozaron todo el tema y acomodaron, y estos son los grandes resultados, un retroceso. Pero como te dije en algún momento, Juan Carlos, no es momento de llorar. O sea, hay que hacer una radiografía de todo lo que ha pasado, la historia. Tú que eres comunicador social, periodista, tú sabes que es una radiografía. Si no sabes tu pasado, pues estás queriendo ingresar en materias que no son las adecuadas. Tienes que conocer tu historia para enfrentarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Hay que enfrentar este tema. Y un tema que me estaba olvidando, pero sí también te lo digo, porque me consta. En todo el sistema de la administración de justicia, y esto incluye todo lo que abarca el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, juzgados de provincia, etcétera, etcétera, el agroambiental, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional, hay gente honesta. Hay gente de jueces que yo conozco, que algunos de ellos no llegan ni al fin de mes, porque obviamente el sueldo es una lágrima, eso también, ¿no? Un sueldo, imagínate un asesor de yacimientos le pone, creo que superior a los 20.000, 30.000 bolivianos, y un juez, exagerando, creo que llega a 13, creo, y un magistrado creo que llega máximo a 23, no tengo ya los datos precisos, no, pero también en el tema de los magistrados hay que, por eso te digo, hay que hacer una planificación, porque hay un tema que también mucha gente lo ha comentado. Hay algunos magistrados que viajan demasiado.
Entonces, Yo la ese dejo es ahí. un tema muy delicado, pero lo dejamos por otro momento. Ya pita, Ramiro. A ver, Si yo cometo un delito de orden público, puede ser penal o civil. ¿Mm? Y el día de mañana llega un arreglo con la supuesta víctima, la familia de la víctima y demás, y la familia retira la demanda, ¿queda anulado el delito? a ver, ya sé a dónde va la pregunta, la yapita casero, va al tema del señor Morales. Bueno, yo tengo esta óptica. Primero tenemos que partir que se trata de un juicio oral. Ya, este es un juicio oral. Hay una acusación fiscal y la declaración de la supuesta víctima o de la víctima, eso es parte. Pero no te olvides que hay pruebas, hay pericias, hay un montón de cosas que hacen al proceso. Entonces, y no te olvides lo que te decía que es juicio oral. Entonces el señor expresidente involucrado en este tema tiene que presentarse a ese juicio oral para hacer valer su derecho. No es nomás presentar el memorial y me libero, no. Existen formalidades que él mismo inclusive las ha promovido en su gobierno, y como él bien decía, él, como todo ciudadano boliviano, tiene que cumplir la norma. Entonces, ya dentro del proceso en sí, del proceso penal que entiendo que se lleva en Tarija, entonces serán todas las alegaciones, se presentarán los memoriales y todo el tipo de cosas. Además, hay que verificar, he escuchado que el memorial se lo ha presentado en Yacuiba. ¿Hay certeza de que es la firma de la víctima? ¿Hay certeza de que la víctima vive? ¿Dónde está? No. Hay muchas interrogantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Morales, como cualquier otra persona, goza de la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia ejecutoria. De acuerdo. Pero segundo, él tiene que someterse a las reglas del juego, tiene que presentarse a ese proceso. Mientras él no se presente a ese proceso pues está muy duro de avanzar. La yapita. Gracias, querido Ramiro. Acá tengo la viceministra de Igualdad de Oportunidades, hoy día declaró, Cindy Saraí no puede contradecir la acusación que viene con pruebas contra Evo Morales. Eso es lo que decía la viceministra de Igualdad de Oportunidades, que además fue fiscal también en este tema en Santa Cruz. Cindy Saraí no es el control judicial, no es juez. Ella ha sido víctima, pero eso es parte de un todo que es la acusación. Pero siempre en la justicia hay dos lados en la moneda. Esto es Postdata, seguiremos reflexionando.